Hombres pájaro, novena parte. En el interior del módulo, no hubo ni el más mínimo signo de reacción ante el repentino ataque reptil. Atravesaron la infranqueable cúpula como si fuera de mantequilla. En un abrir y cerrar de ojos, todos sus ocupantes fueron inmovilizados por las narcotizantes ponzoñosas uñas de los agresores. Con total dominio, el cabecilla de la operación condujo la plataforma hasta un enorme embarcadero aeroespacial, frente a lo que parecía ser una de las entradas principales a la tremenda base reptil, desde donde gobernaba Lumug, el endiosado reptiloide convertido ahora en el más poderoso de los líderes intergalácticos. La megalomanía del escamoso ser recibió a nuestros aventureros con los modales propios de un tirano sin escrúpulos. Se hacía llamar Ra, Odin, Yahvé, y todos los nombres de dioses conocidos y por conocer. El grupo alado fue obligado a postrarse ante Lumug. Omniyad se negó permaneciendo erguido, con las alas desplegadas. El cacique reptil, ante tal desafío, hizo una señal levantando su garra derecha. Al instante, dos fornidos reptiloides alados sujetaron al valiente Omniyad, mientras un tercero le cercenaba sus preciadas alas. Yadaro se lanzó instintivamente como una bola de odio hacia los reptilianos, que habían herido a su amado líder y abuelo con un afilado cuchillo, después de haber lanzado varios dardos de brunilita, sin ningún efecto sobre los agresores. Semejante atrevimiento sorprendió al dios reptil, quien, haciendo crujir sus afilados dientes, apuntó al joven aviar con un luminoso cetro, hecho con avanzadas aleaciones de brunilita y otros elementos que dotaban al dispositivo de un poder inimaginable. Un disparo de ondas interdimensionales, visibles en color morado pálido, rodeó al hijo de Yasuru, elevándole hacia el lejano techo del recinto, uniéndose a muchos otros desdichados, que flotaban junto a su lado, formando un tétrico círculo, capaz de horrorizar al más frío de los mortales. La mayor parte de ellos se descomponían en malolientes restos, que caían al suelo, envolviendo el lugar en una nube de nauseabundo olor a putrefacción, imposible de describir. Lumug lanzó a los prisioneros una potente onda telepática de advertencia. Era la siguiente: cualquier intento de rebelión será castigado. He conquistado innumerables mundos por todas las galaxias y sistemas, pero este, vuestro planeta de los vientos, es mi preferido. Me ha proporcionado más de lo que yo podía imaginar. Los Yads, y todos los pueblos de esta esfera, son mis vasallos. Postraros ante mí, en señal de obediencia y sumisión, y viviréis. Sois una raza muy primitiva, a la que se le ofrece la oportunidad de evolucionar sirviendo a la primigenia y más inteligente especie de todos los planos y mundos. El destino de la raza reptil es llegar a ser dioses. Las demás están aquí a nuestro servicio. Los prisioneros, después de haber sido inmovilizados, fueron conducidos a sendas naves, de penosas condiciones, donde un equipo de expertos cirujanos reptiloides terminaron de cortar las alas a todos y cada uno de los hombres pájaros supervivientes, menos a Yasuru, quien a la fuerza fue llevado ante la presencia del gran dios tirano interdimensional. La apariencia de Yasuru era diferente a la de los nativos aviares. Esto despertó la curiosidad de Lumug, llamó poderosamente su atención. No solo su aspecto físico, sino el excepcional arrojo y valor que el terrestre mostraba ante cualquier situación, por adversa que fuera. Al verse frente al tirano reptil, se inclinó levemente ante el soberano, y le propuso un trato, que le serviría fielmente como consejero, en el asunto de someter razonablemente al pueblo de los Yads, ahora bajo su dominio, a cambio de que dejara libre a su hijo Yadaro, quien aún seguía retenido e ingrávido en condiciones terribles. El gran reptil esbozó una extraña sonrisa, que nuestro héroe interpretó como un signo de aprobación. Se levantó del energetizante trono de Brunilita, desde el que controlaba todo su gran imperio. Este estaba formado por una aleación de las sustancias más poderosas conseguidas a lo largo y ancho de universos y planos. Una de ellas era el elemento 115, el que usan la mayoría de las civilizaciones muy avanzadas tecnológicamente. Un agudo chillido salió de la garganta del reptil. Era tan intenso que Yasuru tuvo que taparse los oídos. Tras una ruidosa carcajada,
en un castellano con acento desconocido para él, le dijo: de acuerdo, te nombro virrey del primitivo gallinero de los Yads. Sé que lo vas a hacer bien, porque sé lo que sientes por tu querido gallito, y por tu amada palomita veloz. El real reptiloide se sentó de nuevo sobre el trono. Este pesaba más de 11.000 toneladas, y descansaba sobre una gruesa plataforma de metal macizo para evitar que se hundiera sobre el pavimento. Sin moverse de tan increíble trono, lanzó una orden telepática, ordenando traer a los allegados del hombre pájaro. Al poco tiempo apareció su hijo y su querida esposa, a los que abrazó entre lágrimas de rabia, tristeza y alegría. Todo va a salir bien, les dijo, tenéis que confiar en mí, y en vosotros mismos. Otra orden telepática, y aparecieron el sacerdote Ulladara, y el gran jefe Omniyad, con las heridas que aún tenía sangrantes sobre su plumosa espalda. Yo soy ahora quien dirige al valiente pueblo de los Yads. Si me tributáis respeto y obediencia, será en beneficio de todos. El noble monarca Aviar hizo un ademán de desacuerdo, pero después de ver cómo Yasuru le guiñaba un ojo, le demostró pleitesía, al igual que el resto de los presentes, incluido el inefable y sabio Yadara, quien siempre había carecido de alas, como el resto de los sacerdotes. En un ancestral ritual, sus alas son cortadas como signo de entrega total para bien del pueblo, a quien dedican el resto de sus vidas. A este distinguido grupo, se le proporcionó unos aposentos más o menos decentes. El resto de los aviares y sacerdotes, descansaban después de duro trabajo en las minas de Brunilita, en lúgubres naves, durmiendo sobre el propio suelo. Muy difícil era la escapatoria, al carecer de las alas que antes les hubieran servido para intentar la huida. Yatsuru, aparentemente, se mostraba dócil y servicial cumpliendo, por lo menos en apariencia, la voluntad del gran tirano, quien parecía estar satisfecho con su nuevo y destacado sirviente. Viendo el gran reptil como la producción del preciado mineral había aumentado en más de un 25%, gracias a la gestión del alado terrestre, decidió ceder ante la petición de este, de mejorar las condiciones de vida de su amado pueblo Yad. También suplicó al gran señor escamoso, que le diera información acerca de su amigo Rafa. Lumu quedóse mirando fijamente al intrépido aventurero, cerró varias veces sus dobles párpados de cocodrilo sobre sus amarillentos ojos de pupila ojival, y respondió, dentro de poco, celebraremos el día de la gran conquista del planeta de los vientos, estáis invitados, tú, y todo tu grupo de élite. Allí estará vuestro amigo terrestre, os doy mi palabra. Largas mesas se extendían a lo largo de una nave enorme, decorada toscamente con un tipo de arabescas extrañas, más bien feas y de mal gusto, dibujadas en relieve sobre las altas paredes, pintadas en toda su superficie con dibujos que recordaban las hazañas de conquista del gran depredador reptil Lumur. No existía asiento alguno acompañando a las mesas, ya que los reptilianos acostumbran a comer de pie sirviéndose a discreción de las crudas viandas depositadas encima, servido todo ello por los esclavizados aviares, a quienes todo les fue arrebatado, incluso sus más preciados apéndices, sus alas. Yatsuru presidía la mesa exclusiva que Lumug había ordenado preparar para el grupo elegido. Ahora, él era el supervisor del esclavizado pueblo de los Yads. Permanecía de pie, en la cabecera de la mesa. Omniyad, de pie también como los demás, a su derecha. El gran sacerdote Ulladara a su izquierda. A continuación Paloma Veloz, su hijo, y el resto de los sacerdotes selectos. La mesa que les habían proporcionado estaba fabricada para ser usada por los reptilianos, de acuerdo a su envergadura, quienes se mofaban de ellos al ver lo difícil que les resultaba alcanzar el asado de carne que se les había ofrecido. Era desconcertante ver cómo aquellos fornidos seres, tan tecnológicamente avanzados, devoraban los trozos de carne cruda, a saber de qué procedencia. Yatsuru se apoderó de una buena porción del asado. Tenía buen aspecto y olía bien. Se lo ofreció a Omniyad, quien después del primer mordisco, asintió como señal de aprobación. Hizo otro tanto con sus más allegados familiares. Finalmente alargó hacia la alta mesa su mano para servirse una porción para él mismo. Iba a morder la pieza, pero se detuvo al ver que Ulladara permanecía con los brazos cruzados sobre su pecho,
sin probar bocado. Cuando volvió la vista hacia su asado de carne, se quedó en estado de shock. «Que nadie coma este asado», gritó. «Es el cuerpo de nuestro amigo Rafa». No había duda. Después de haber sido troceado y horneado, aún podía verse el paracaídas que Rafa se había tatuado sobre el antebrazo, y había estado a punto de comerse a uno de sus mejores amigos. Todo el banquete había sido orquestado por un principal reptiliano, encargado de organizar pantagruélicos festejos, para disfrute y diversión, de las élites del Gran Lumur. Mucho gozaba esta raza reptil comiendo carne cruda. A nivel físico no estaba mal, pero el verdadero banquete para ellos, era el miedo, el desconcierto y todo tipo de sensaciones de las que carecían, de modo que hacían que otros seres vivientes las sufrieran. Con esto disfrutaban una especie de orgasmo, que llegaba a producirles una excitación, a la que eran adictos desde hacía millones de años. Como si de un gran barril de néctar se tratara, los reptiloides disfrutaban sorbiendo todo tipo de sensaciones que el asado de su compañero les había producido. Hubo un gran silencio en todo el comedor, como si algo sagrado se hubiera manifestado en el espacioso enclave. Luego fue rasgado por las carcajadas de Lumur, quien acercándose hacia los especiales invitados les dijo: «Os prometí que os traería a vuestro amigo, pero no os dije cómo». Luego vomitó una estruendosa carcajada que apuñaló el corazón de Yasuru y de sus compañeros aviares. A pesar de la ola de crueldad que sobre ellos había caído, Yasuru, y los que bajo él se hallaban en estos momentos, supieron sobreponerse manteniendo la necesaria calma, que en la actualidad era menester tener. Ahora sabían con certeza, que estaban siendo utilizados como animales de granja, no solo para trabajar como esclavos, también como una fuente casi inagotable de proteínas. Lumur era muy poderoso, nadie lo dudaba, pero su infinito orgullo y megalomanía, a veces le cegaba, obnubilando su poderosa mente de captación de pensamientos, por donde alguien tan poderoso en sutileza como Ulladara, podría infiltrarse. El tiempo se hacía denso e interminable para el sometido pueblo de los Yads. El duro trabajo de extracción del valiosísimo mineral les iba exterminando lentamente. Quien no moría por agotamiento o desnutrición, lo hacía lanzándose al abismo desde lo alto de las paredes rocosas, donde los principales yacimientos de brunilita se hallaban. Lo más doloroso de todo, es que Yasuru y su gente más cercana coordinaban supuestamente las operaciones mineras. Poco a poco la especie aviar se fue mermando, hasta el punto de acercarse peligrosamente a su extinción. Nada preocupante para Lumur, quien reponía la mano de obra con otras razas esclavizadas, traídas de diferentes planos o planetas, incluso de otros universos paralelos. Pero el día del cambio se acercaba. Yadmasun, uno de los capos a cargo del yacimiento, corrió en busca de Yatsuru. Muy excitado pidió que le siguiera. Mientras se dirigían al lugar, el alicortado aviar dijo haber encontrado un filón del tamaño de una montaña entera. Era cierto. Al entrar por una angosta abertura, apareció frente a los atónitos observadores, una cueva enorme toda ella formada por brunilita pura. Aquello podía ser su tabla de salvación. El mineral era mucho más poderoso de lo que Lumug había podido lograr e imaginar, pero el gran Ulladara lo conocía muy a fondo, aunque muchas cosas ignoraba aún sobre el negro, brillante y pesado mineral. El grupo de élite elegido por el tirano disponía en ese preciso instante, la más poderosa de las puertas espaciotemporales e interdimensionales, a la vez que la herramienta perfecta para perforar cualquier membrana. Entre los infinitos universos paralelos, Ulladara, no dudó ni un instante. Era el momento perfecto para escapar hacia una línea de tiempo hacia atrás con la intención de detener la incursión del tirano reptiloide. En las vidas de los Yads, solo necesitaba una palabra, una vibración única que excitara las omnipresentes partículas de brunilita en conexión permanente en todos los universos paralelos o no. El mineral tiene un perpetuo sonido, imposible de ser percibido por la mayoría de los mortales, incluyendo a los reptilianos y a su líder Lumug. Solo unos pocos en todo el vasto espacio de universos lo conocen, y Ulladara era uno de ellos. Pidió con apremio al grupo reunirse en medio de la espaciosa y negra oquedad. Allí, como una piña, estaba Omniyad, su hija Paloma Veloz, Yadsuru y su hijo Yadaro.
Ulladara con 3 de sus sacerdotes supervivientes, y Lucy y Pedroche, el gran chamán, pidió silencio y concentración, en el sonido que iban a escuchar salir de su garganta. Les instó a imitar ese sonido sin salirse del tono. La palabra en esta ocasión era, Yasmanor. Al instante sintieron ser parte de las mismas partículas que componían el místico elemento. Sus conciencias estaban presentes en todas y cada una de ellas, estuvieran donde estuvieran. La poderosa voluntad de Ulladara arrastró al grupo al origen de todos los acontecimientos. Aparecieron atrás en el tiempo, pero en un universo paralelo. Irrumpieron justo en el momento en que Lucio se preparaba para regresar a la zona de la Roca Foradada, en Montserrat, Barcelona. Los allí presentes quedaron paralizados por tan inesperada aparición. Un duplicado de cada uno de ellos se materializó. Eran ellos mismos, pero sucios, demacrados y con muy mal aspecto. El Ulladara sucio y harapiento se dirigió al otro Ulladara. Estaba radiante e involuto. Antes de que el aparecido chamán se dirigiera a su doble, este último se adelantó diciendo: sé por todo lo que habéis pasado, y de dónde venís, sed bien recibidos, pero por favor, no acercaros a nosotros. El más mínimo contacto con el duplicado de cada uno, y todos desapareceríamos en la nada. Sois antimateria para nuestro mundo. ¿Podrán poner fin al reinado de tiranía? ¿Qué sucederá con tan inesperado encuentro? Espero vuestras sugerencias, pues me he ido metiendo yo mismo en un berenjenal del que no sé cómo salir. Os espero en el capítulo siguiente.